Capítulo 1. El tornado. Dorothy vivía en Kansas con su tío Henry y su tía Emma. La casa era pequeña y pobre. Solo tenía una mesa, algunas sillas y 2 camas. Todo era gris. El suelo, la casa, el cielo. Un día, el tío Henry miró al horizonte. «El cielo está raro», dijo preocupado. «¿Raro?», preguntó Dorothy, que tenía a Toto en sus brazos. ¿Sí? «Viene tormenta». La tía Emma salió de la cocina. «¡Henry, mira el viento!», gritó. «Es un tornado», contestó el tío. Y de inmediato corrió para proteger a los animales del establo. La tía Emma abrió una puerta en el suelo. «Dorothy, corre al refugio», ordenó. «Voy, tía», respondió la niña. Pero Toto saltó de sus brazos y corrió bajo la cama. «¡Oh, Toto, no!», gritó Dorothy. Se agachó, lo atrapó y lo abrazó fuerte. El viento rugía cada vez más fuerte. La tía Emma ya había bajado al refugio. Dorothy intentó seguirla, pero entonces la casa entera tembló. El suelo se movió como un barco en el mar. «¿Qué pasa?», dijo Dorothy. De pronto, la casa giró 1, 2, 3 veces y se levantó en el aire. «¡Toto, estamos volando!», dijo Dorothy, asustada. Toto ladraba sin parar y corría por la habitación. «Ven aquí, pequeño», dijo Dorothy. El perrito casi cayó por la puerta abierta del refugio. Dorothy lo agarró de una oreja y lo subió otra vez. «No te irás sin mí», murmuró. Cerró la trampilla con fuerza. El viento golpeaba la cabaña, pero dentro todo se movía despacio. Dorothy tenía miedo, pero poco a poco se calmó. «Quizás no sea tan terrible», pensó. Se tumbó en la cama. Toto se acurrucó a su lado. El viento aullaba afuera como un lobo gigante. La casa subía y subía, flotando como un globo. Dorothy cerró los ojos. «Ya veremos dónde terminamos», susurró, y sin darse cuenta, se quedó dormida. Capítulo 2. Los Munchkins. Dorothy despertó con un fuerte golpe. La casa ya no se movía. Abrió la puerta y se quedó sin palabras. «¡Oh!», exclamó. «¡Qué lugar tan bonito!». Había césped verde como esmeralda, árboles con frutos, flores de 1000 colores y un río que cantaba. Toto corría feliz a su alrededor. De pronto aparecieron 4 personas, 3 hombres con sombreros azules y una mujer anciana con un sombrero blanco lleno de estrellas. La mujer se acercó y dijo con voz suave: «Bienvenida, noble hechicera. Gracias por matar a la bruja maligna del este». «¿Hechicera yo?», preguntó Dorothy sorprendida. «Yo no he matado a nadie». La anciana sonrió y señaló la esquina de la casa. «¿Fue tu casa? Mira sus pies». Dorothy gritó al ver unos zapatos plateados bajo la casa. «¡Ay! ¿De verdad está muerta?». «Ella era la bruja maligna del este», explicó la anciana. «Los Munchkins eran sus esclavos. Ahora son libres». Dorothy preguntó con miedo: «¿Usted también es una bruja?». «Sí», contestó la mujer. «Soy la bruja del norte, pero yo soy buena». «Creía que todas las brujas eran malas», dijo Dorothy. «Eso es un error», explicó la anciana. «En Oz hay 4 brujas, 2 buenas, del norte y del sur, y 2 malas, del este y del oeste. Tú ya has vencido a la del este.
solo queda la del oeste. En ese momento, las piernas de la bruja del este desaparecieron y solo quedaron sus zapatos de plata. La anciana los recogió y se los entregó a Dorothy. «Estos zapatos eran su orgullo», dijo. «Ahora son tuyos, son mágicos». «¿Míos?», balbuceó Dorothy. «Sí, cuídalos bien». Dorothy llevó los zapatos dentro de la casa y los puso sobre la mesa. Luego volvió a salir con cara preocupada. Dorothy suspiró. «Yo quiero volver a Kansas con mi tía Emma y mi tío Henry». Los Munchkins bajaron la cabeza. «No puedes cruzar el desierto», dijo uno. «Al sur también hay desierto», añadió otro. «Y en el oeste vive la otra bruja maligna», explicó el tercero. La anciana suspiró. «Lo siento, querida. Solo el gran mago de Oz puede ayudarte. Vive en la ciudad Esmeralda, en el centro del país». «¿Y cómo llegaré?», preguntó Dorothy. «Camina por el camino de ladrillos amarillos», respondió la bruja del norte. «Allí encontrarás al gran Oz. Pídele ayuda». «¿Vendrá usted conmigo?», suplicó Dorothy. «No puedo», dijo la anciana, «pero te daré un beso en la frente. Nadie se atreverá a hacerte daño». Dorothy sintió el beso y una señal brillante quedó en su piel. «Adiós, Dorothy», dijo la bruja. Giró sobre su pie y desapareció como por magia. Los Munchkins también se marcharon. Dorothy se quedó sola con Toto. «Ven, pequeño», susurró. «Caminaremos hasta la ciudad Esmeralda». Capítulo 3. El espantapájaros. Dorothy sintió hambre. «Toto, vamos a comer algo», dijo. Bebió agua del río y recogió frutas de un árbol. Después se puso los zapatos de plata. «Estos me servirán para caminar lejos», dijo. Cuando estaba lista, encontró el camino de ladrillos amarillos. «Por aquí llegaremos a la ciudad Esmeralda», murmuró. El sol brillaba y los pájaros cantaban. Dorothy caminaba tranquila. Al anochecer, llegó a la casa de Buck. Había música, comida y baile. «Quédate con nosotros», le dijo Buck. «Te daremos cena y cama». Dorothy aceptó y comió frutas y pasteles. «Tú debes ser una bruja buena», dijo Buck, mirando sus zapatos de plata. «No soy bruja, solo una niña», contestó Dorothy. Durmió en una cama con sábanas azules. A la mañana siguiente, desayunó y Toto jugó con un niño Munchkin. «¿Está lejos la ciudad Esmeralda?», preguntó Dorothy. «Sí, muy lejos», respondió Buck. «El camino es largo y peligroso». Dorothy salió de nuevo al camino. Al mediodía, se sentó en una cerca y miró un campo de maíz. Allí había un espantapájaros con un sombrero viejo y ropa azul rellena de paja. De pronto, el espantapájaros guiñó un ojo. «¡Oh!», dijo Dorothy. «Buenos días», dijo el espantapájaros. «¿Hablas?», preguntó Dorothy. «Claro, pero estoy aburrido. Paso el día aquí espantando pájaros. ¿Puedes ayudarme a bajar?». Dorothy lo soltó del poste con facilidad. «Gracias», dijo él. «Me siento como nuevo». «¿Quién eres?», preguntó Dorothy. «Soy un espantapájaros. No sé nada porque no tengo cerebro». «¡Qué pena!», respondió la niña. «¿Y a dónde vas por este camino?», preguntó el espantapájaros. «Voy a ver al gran mago de Oz. Quiero volver a mi casa». «¿Quieres ir conmigo a ver al mago? Tal vez él me dé un cerebro». «Claro que sí. Ven conmigo». El espantapájaros sonrió. «No me canso nunca, porque soy de paja, pero temo al fuego». Dorothy rió. «Entonces tendremos cuidado». Y los dos comenzaron a andar juntos por el camino amarillo, con Toto a su lado. Read while you listen. Book link in the comments below.